Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis pasando un día al 200% y como siempre que estéis luchando por vuestros objetivos. Hoy os voy a traer un vídeo hablando de nutrición, de cuál es el impacto que tiene el veganismo en el aumento de la testosterona. Bien, esto está sacado del documental muy famoso que se rodó o se presentó hace varios meses titulado The Game Changers. Este estudio, este documental se basaba en unos estudios en el cuales veganos, en comparación con omnívoros, tenían un 7% más de testosterona. Como siempre, en la trilogía Crea tu forma, concretamente en la segunda parte, en tu propio camino, tenéis un amplio abanico de cómo podéis aumentar la testosterona de forma natural y cómo medir estos valores en una analítica en sangre para que tengáis claros los conceptos. Entonces, como he extraído varios estudios de este documental, he decidido utilizar la pizarra para que, viéndolo visualmente, os queden más claros. Entonces, sin más dilación, voy a pasar a la pizarra. Bien, como podéis ver, el documental se llama The Game Changers y está basado en un estudio de Kay y colaboradores, en el cual se analizó la testosterona en veganos, el cual tenía un 7% más en comparación con las personas omnívoras. Pero, ¿qué es lo que no dijo el estudio o lo que nos dijeron en el documental? Que el marcador SHBG, que es una proteína en la globulina fijadora de hormonas sexuales, donde puede ir transportada la testosterona y por lo tanto al viajar ahí la testosterona no se adhiere a los tejidos objetivos. Esto va, digamos, en nuestra contra. ¿Por qué? Porque hay menos testosterona biodisponible, que es la testosterona libre o activa en el organismo. Pues bien, este estudio afirmó que tenía un 23% más en los veganos que en los omnívoros y la testosterona libre tenía un 3% menos. Por lo tanto, aunque significativamente cuando comparas estos datos o los extrapolas a la realidad no tienen una gran incidencia, porque un 7% más de testosterona no tiene apenas incidencia, igual que un 23% de esta proteína tampoco. En la misma línea salieron otros estudios, como por ejemplo es el estudio de Allen, el cual decía que los veganos podían ser más viriles, es decir, una persona que tuviera una alimentación vegana aumentaba su virilidad. ¿Por qué? Porque este estudio dijo que aumentaba la testosterona un 13%, pero recordemos otra vez la testosterona total, que es la que no está biodisponible. Sin embargo, la testosterona libre en este estudio permanecía igual en los veganos como en los omnívoros y otra vez volvemos a lo mismo, la proteína, la globulina fijadora de hormonas sexuales, que como he dicho es una proteína transportadora a la que pueden adherirse esos andrógenos, era un 16% mayor. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que al ser este marcador mayor hay menos testosterona libre que, como digo, es la biodisponible. ¿Vale? Entonces, aunque como digo, estos datos extrapolados a la realidad no tienen apenas significación, es decir, que no hay una gran diferencia en ser vegano o ser omnívoro en comparación o en cuanto al rendimiento y la potencia sexual. Sin embargo, sí que hay dos estudios que son un poco preocupantes, en los cuales tienen que tener en cuenta las personas veganas a la hora de, como digo, de consumir, por ejemplo, soja. Hubo dos estudios, como digo, en los cuales decía que podía tener efectos feminizantes y disfunción eréctil. Y esto se debe debido a un alto consumo de soja. Pero volvemos a lo mismo, en este estudio el consumo de isoflavonas de soja fue relativamente elevado. Es decir, llegó a unos 350 miligramos de flavonoides, como podéis ver aquí. Es decir, es una cantidad muy elevada porque para que podáis hacer vosotros en casa una comparación, un vaso de leche de soja de 250 mililitros únicamente contiene 25 miligramos de isoflavona. Por lo tanto, tendríamos que multiplicar por 10 la cantidad para que esto fuera, digamos, contraproducente. Lo que afirmó el estudio es que en momentos se cesó el alto consumo de soja, esta situación volvió a la normalidad, es decir, que los efectos feminizantes desaparecieron. Por lo tanto, ¿qué quiero decir con esto? Que la dosis
hace el veneno. Entonces no tenéis que tener miedo al consumo de soja los que sois veganos si no estáis introduciendo una alta cantidad, porque como sabéis, la soja puede elevar los estrógenos. Entonces, resumiendo y para que os quede claro, no hay diferencias entre una persona que sea vegana o una persona que sea omnívora en cuanto a la testosterona. Por lo tanto, si decides tirarte por una alimentación vegana que sea por una cuestión ética, es totalmente respetable. Pero no así quiere decir que, como habéis visto en estos estudios, aumente la testosterona. Es decir, hay que ser imparcial independientemente de nuestros gustos y analizar los estudios e interpretar bien los resultados. Y como acabáis de ver aquí, esto es una interpretación real, la que yo os quiero traer aquí, para que vosotros podáis elegir y sobre todo no tengáis miedo tanto al consumo de carne porque disminuye la testosterona, o en cambio podéis elegir por una alimentación vegana por cuestiones éticas, pero que no sea por cuestión de aumento de la testosterona. Así que como siempre, si os ha gustado el vídeo, dejadme un comentario, dadle al like y si os ha gustado, como digo, pues lo podéis compartir con más personas. Nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Chao!